Candidato ahora al Senado por Chile Vamos, por la región metropolitana. Jaime, ¿cómo está? Bienvenido a Tele 13 Noche. Muy bien, y estamos a una distancia más que razonable para poder hablar cara a cara. Esa garantía también es importante. ¿Por qué? Lo invito a revisar el video que usted grabó durante estos días y que se presentó durante esta campaña. Revisemos un poquito y vamos conversando sobre eso. En cada oportunidad en que hemos tenido anhelos y esperanzas, nos hemos reunido aquí. Hoy esta plaza y este barrio son una herida abierta. Y como doctor aprendí que todo esfuerzo vale la pena para que una herida sane. También sé que el proceso de curación no es fácil ni breve. Y es imprescindible contagiar esperanza. Al igual que el desafío de esta gran pandemia, donde tuvimos el coraje y la determinación para anticiparnos y garantizar protección para toda la población. Quiero contribuir ahora desde el Senado a que Santiago encuentre la paz, a que terminemos con la segregación urbana, cultural y de cuna, para que este lugar sea el símbolo de un reencuentro de verdad. Te invito precisamente desde acá a que sanemos esta herida, trabajando de la única forma. Ya uno se pregunta por qué empezar la campaña en Plaza Italia, que fue el epicentro de las protestas contra el gobierno del que usted formó parte. Yo he pasado varias veces por Plaza Italia tratando de leer, de entender, y es difícil. Hay avisos desde no te vacunes, porque hasta las quejas contra Carabineros. Yo creo que lo que está expresado en Plaza Italia es mucho más profundo que la crítica puntual a un gobierno. Y precisamente esa lectura, al recorrer todo el barrio, al encontrarse con la base del monumento al general Baquedano, como sabemos no está ahí, y que es una cosa de acero firme, que no se puede franquear, uno, como lo decía ahí en el video, efectivamente se da cuenta que esto representa una herida muy profunda que ha canalizado el descontento de muchos años y que se expresa, se conduce a soluciones que tienen que ser muy radicales como las que estamos buscando hoy día en nuestro país. Sí. Ahora, ¿esas heridas se están curando la Convención Constitucional a su juicio? Hablaba con los carabineros la última vez que fui, que rodean ahí el monumento, y ellos me decían optimistamente, curioso, porque ellos, digamos, sufren tanto también con toda esta situación, ¿no? Que sienten que la violencia alrededor de ese barrio está disminuyendo, que sigue habiendo manifestaciones los viernes, pero es una cosa mucho más acotada, que convoca solo a algunas personas que van directamente a tener acciones de violencia. Y en ese sentido de su pregunta, y como médico yo me atrevería a decir que sí, que el camino que nos hemos dado ha abierto una conversación que por supuesto ha sido muy difícil de instalar. Cuando la mesa está medio fracturada es difícil conversar. Pero yo me atrevería a decir que hay señales de una conversación, de racionalidad, de buscar, de encontrarnos, que no veíamos hace pocos meses atrás. Hay un cambio ahí. ¿Le preocupa la campaña de Sebastián Sichel, su candidato, que ha sido criticado, por ejemplo, por su desempeño en el último debate? Se ve a un cast creciendo desde la derecha, más sólido incluso, dicen los analistas. ¿Usted cree que hay una opción de que Sichel no pueda pasar a segunda vuelta, por ejemplo? Yo lo creo extraordinariamente difícil, y supongo que, como dicen las encuestas hoy día, esto podría cambiar. La papeleta de la segunda vuelta debería tener los nombres de Boric y Sichel para que la ciudadanía elija un mes después del 21 de noviembre. La tarea de Sebastián Sichel es difícil. ¿Por qué? Porque él ha formado parte de un gobierno que no goza de mucha popularidad, como sabemos, y por otra parte, porque tiene que hacer propuestas creíbles, racionales. Es muy fácil para un candidato ponerse en una posición como externa. Los políticos son todos malos, nunca deberíamos permitir, deberíamos echar inmediatamente a los migrantes, cosas que la ley no permite. Y en ese sentido yo creo que
necesitamos, perdón, que es mi frase de campaña, necesitamos hacer las cosas bien, hagamos las cosas bien, porque la nueva constitución la necesitamos bien hecha y esta discusión política no puede ser caricaturas, tiene que ser sobre bases realistas. Nosotros tenemos por delante un futuro bastante difícil económicamente, de recuperación de la pandemia, recuperación del empleo, recuperación política, sanación de la política, y todas esas son tareas muy grandes. ¿Habría que reorganizar el comando de Sichel? ¿Hay muchos independientes, faltan partidos, al revés? Bueno, entiendo que durante los últimos días, así me decía Catherine Martorell, hay un acuerdo en el grupo que está ella, de efectivamente convocar más a los partidos, y ha nombrado voceros, como se sabe, en ese sentido. Todavía, a pesar de que falta un poco más de 50 días para la elección, creo que estamos a tiempo de hacer correcciones finas para lograr, ¿no es cierto?, esa pasada a la segunda vuelta que evidentemente yo deseo. ¿Correcciones finas dónde las ve usted? Bueno, tú mencionabas, Álvaro, una en el comando propiamente tal. Creo que esta discusión que se ha dado entre Kast y Sichel no es razonable, porque se quiebran puentes que, sea quien sea que pase la segunda vuelta, se tienen que recomponer para la segunda etapa, y en ese sentido me parece que ese diálogo tiene que ser más tranquilo, y efectivamente nosotros entendemos que hoy día se están jugando claramente dos escuelas filosóficas, históricas, en esta elección, y creo que hacen bien los candidatos en decir esa otra contraparte, en este caso, ¿no es cierto?, Proboste, Boric, representan un Chile que no queremos por A, B, Z razones. ¿Le asusta un eventual gobierno de Boric? ¿Qué le preocupa de la posibilidad de que el magallánico gane, que está encabezando todas las encuestas? No me preocupa, esto es una decisión de la ciudadanía. Evidentemente, si la votación mayoritaria de Chile lo elige a el presidente, tiene que ser respetado y valorado como tal, y él tiene que construir un gobierno bien acompañado, no capturado por el Partido Comunista, que creo que es su principal preocupación ahora, cómo de alguna manera enquistar al Partido Comunista, que está un poco dentro y un poco fuera de la convención y de la política y de la calle, para poder hacer un gobierno realmente de carácter más socialdemócrata. Sí. A propósito de Sichel, no quiere decir, hoy día le preguntaron 3 veces si retiró o no el 10%. Usted reconoció que sí retiró el primero, entiendo, ¿no? Así es, a mí me preguntaron, y efectivamente por una razón familiar, en ese momento yo tenía solo mi pensión, que por el sistema de jubilación no es muy alta, y efectivamente tuve que hacer uso de esa primera retiro, que mirándolo retrospectivamente creo que fue una ayuda muy importante para quienes más lo necesitaban, cosa que no veo clara para el retiro que se está proponiendo ahora, en el cual la gente que lo necesita más ya no tiene fondos en la AFP, y por lo tanto hay que buscar un mecanismo alternativo de subsidio directo al bolsillo de esas personas que no tienen empleo, que tienen un ingreso muy pequeño, para complementar ese ingreso y poder tener, ¿no es cierto?, un quehacer razonable. ¿Solo retiró el primero? Solo retiré el primero. Ya. ¿No siente que es una bala de plata para los defensores del proyecto el hecho que el ministro de Hacienda, que ese ministro no era ministro, pero que el ministro de Hacienda, que la ministra del Medio Ambiente, que la vocera de Sichel, se sabe ahora que usted también hayan retirado ese 10% de alguna manera, como que se caen los argumentos a la hora de defender que el proyecto se vote en contra en las próximas horas? Yo creo que este retiro es diferente a los anteriores en el sentido de a quién potencialmente puede recibir este beneficio. Y en ese contexto, insisto, mañana se votará en la Cámara, ¿no es cierto?, si se aprueba o no, y pasa al Senado, y ahí el Senado verá qué es lo que hace. Pero creo que lo más importante es, cualquiera sea el resultado de esta discusión parlamentaria, pensar en cómo mantenemos una ayuda directa a quienes más lo necesitan, y este retiro, cuarto retiro, claramente no es una respuesta para esas personas.
Creo que sobre todo el subsidio laboral de emergencia, ingreso laboral de emergencia es una gran idea y pienso que habría que hacer los esfuerzos fiscales, es fácil decirlo, muy complejo lograrlo, un ingreso laboral de emergencia que se extienda hacia el próximo año para que las personas busquen un trabajo, aunque sea con una remuneración relativamente baja, y esta sea complementada con este subsidio. ¿Seguir hasta marzo, por ejemplo? Bueno, en algún momento el mismo ministro de Hacienda dijo que iban a estar las decisiones y los recursos mientras sea necesario, y tenemos que evaluar la situación, cómo va el empleo, cómo va la situación de pobreza en nuestro país, para tomar decisiones. Bueno, Sichel se la jugó muy a fondo al principio de ir en contra de este proyecto, iba a estar mirando a los parlamentarios y todo, eso se ha desinflado un poco. ¿Sería un golpe para Sichel si es que finalmente esto se aprueba? Yo creo que no. Los parlamentarios, evidentemente, por razones cualesquiera que sean, alguien decía hoy día, me pareció escuchar en la radio, un parlamentario de oficialista, decía: yo pensaba votar en contra, pero fui a mi región y en mi región me hicieron ver. Yo creo que es un proceso normal, hay que dejar que los parlamentarios tomen esto con responsabilidad y decisión. Veremos mañana, veremos en el Senado. No lo veo como un golpe para el candidato Sebastián Sichel, que en realidad ha concentrado su campaña en los valores que quiere de libertad, de equidad, de tener una red social de protección mucho más suficiente que la que tenemos hoy día. Hubo novedades en el COVID, se acaba el paso a paso, las cuarentenas, el toque de queda. ¿Usted está de acuerdo con la decisión? ¿Cree que es oportuna? ¿Cree que Totalmente es prematura? de acuerdo. ¿Sí? O sea, el manejo de la pandemia, más allá de la educación y el llamado a la responsabilidad de las personas para que concurran a vacunarse, para que respeten los aforos, descansa en la vacunación masiva, que Chile es el tercer país del mundo con las tasas de vacunación récord que tiene, en, por supuesto, las medidas de protección personal, como las fases que define el plan paso a paso, redefinidas hoy día, y toda la estrategia muy agresiva de testeo para pesquisar quiénes son activos y eventualmente contagiantes. En ese contexto han convergido hacia la alerta sanitaria y el estado de excepción constitucional la situación que tenemos hoy día con el anuncio hecho por la subsecretaria Daza en la mañana respecto a las nuevas etapas del plan paso a paso. A mí me parece que levantar el toque de queda ya, o más bien, devolverle a las personas las libertades que tienen consagradas en la Constitución es algo necesario, algo prudente en este tiempo. Hay la flexibilidad para avanzar y retroceder si las circunstancias así lo ameritan, y evidentemente tenemos una situación de mucho riesgo sanitario en el norte, que creo que hay que mirar con especial cuidado y generar ahí una campaña de educación, protección y vacunación para personas que están llegando al país en situaciones de mucha vulnerabilidad, que no están vacunados y muchos de ellos están contagiados con el COVID. Tal vez le toque, si es que gana, legislar sobre migración. ¿Cuál es su postura sobre eso? Es difícil tener una postura. Hay países, grandes potencias, que pueden tener posturas, por así decir, como país. Pero para el resto de los países que hemos suscrito tratados internacionales y acuerdos de Naciones Unidas, es muy difícil salirse de la línea. Y en ese sentido, una persona que ingresa a un país y, como está ocurriendo en Chile, se autodenuncia, ¿no es cierto?, como inmigrante ilegal, adquiere inmediatamente derechos que son completamente necesarios de respetar. Y por eso me parece a mí que en la situación migratoria del norte, que hemos visto en estos días con una reacción ciudadana muy, muy dura, claro, están aburridos, lo han pasado mal, no han encontrado soluciones, quiero decir, los ciudadanos chilenos o residentes que viven allí, pero eso no justifica las agresiones que hemos visto, y sí justifica tomar todas las acciones para generar albergues, generar vacunación, generar protección, generar educación, porque, como dijo la Corte Suprema, no existe la posibilidad de poner a todas estas personas en aviones y simplemente expulsarlas del país. Ya tienen derechos, y la Corte Suprema ha sido muy clara en decir que si una persona va a ser expulsada, tiene que ser
usando un recurso, un dictamen que la justicia avale. Sí. Ahora, para cerrar lo del COVID, ¿existe un riesgo de que volvamos a los niveles de contagios previos o ya la vacunación va a ser una diferencia y pese a que haya contagio no va a ser de ese nivel, de esa magnitud? Nosotros hemos tenido 2 olas, la primera en el invierno del año pasado, la segunda en el verano con la variante Gamma que llegó de Brasil, muy violenta, y allí en marzo empezó la vacunación y la variante Delta, que debería haber producido, circula en nuestro país hace más de 8 semanas como circulación comunitaria. Y uno dice, ¿por qué no ha ocurrido? Y la única explicación razonable, como se acaba de publicar por lo demás, es que efectivamente las vacunas, incluida la vacuna CoronaVac, producen una tremenda protección, no tanto contra la posibilidad de contagiarse levemente, sino contra la posibilidad de enfermar gravemente y morir. Y en ese sentido yo creo que estamos observando lo que se predecía, que con la llegada de la primavera, las fiestas de septiembre, estamos viendo un discreto aumento de los casos que no se está traduciendo, y si lo hace va a ser probablemente leve, en el aumento de hospitalizaciones, y en ese sentido creo que estamos en una situación muy favorable respecto a otros países, incluso de Latinoamérica. ¿Todavía el presidente Piñera lo llama y le pregunta este tipo de cosas? Hablamos ocasionalmente de diversas cosas, pero que me llame para hacerme una consulta, no, porque para eso tiene su gran ministro. Jaime Mañalich, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. A usted, Álvaro, muchas gracias. Que esté muy bien. Esta noche 11 grados.